Valparaíso, conocida como la joya del Pacífico, es una de las ciudades más icónicas de Chile, famosa por su cultura bohemia, arquitectura colorida y su importancia histórica. Localizado en la parte sur del continente americano, es una de las 8 regiones de la provincia con el mismo nombre y se encuentra ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Santiago, la capital del país. Se caracteriza por ser una ciudad portuaria en una bahía rodeada por 42 cerros frente al Océano Pacífico, y comprende aproximadamente una extensión territorial de 401.6 kilómetros cuadrados. Actualmente cuenta con 836.749 habitantes. Parte de su historia nos relata que antes de la llegada de los españoles, la zona era habitada por los camanchangos, un pueblo indígena dedicada a la labranza y a la pesca, y que navegaban en balsas de cuero de lobo marino. Para el año de 1536, el español Juan de Saavedra bautizó el lugar como Valparaíso, en honor a su ciudad natal en España llamada Valparaíso de Arriba. Sin embargo, el puerto no tuvo mayor relevancia durante el siglo XVI. Hasta el siglo XVII, Valparaíso era solo una extensión de la capital, con muy poca importancia comercial, económica y urbana. Para el siglo XVIII, la ciudad comenzó a dar sus primeros pasos como un desarrollo portuario durante la época colonial. Sin embargo, era un pequeño puerto secundario que estaba eclipsado por Callao en Perú y la ciudad de Santiago. En el año de 1778, el libre comercio impulsado por la corona española permitió que el puerto comenzara a crecer, atrayendo a comerciantes extranjeros. Adentrándonos en el siglo XIX, tras la independencia del país en 1818, Valparaíso se convirtió en el principal puerto del país, gracias a su ubicación estratégica en las rutas marítimas globales. Asimismo, la inmigración europea le dio una gran importancia a la ciudad, mediante comerciantes y familias provenientes de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, influyendo en la arquitectura, gastronomía y costumbres locales. En la década de 1850, se construyeron los primeros ascensores funiculares para conectar los cerros, impulsando su expansión territorial. Además, se instalaron bancos, compañías de seguros y el primer ferrocarril de Sudamérica en 1851. Para el año de 1853, la ciudad se modernizó con alumbrado a gas, y tuvo su transición al alumbrado eléctrico hasta el año de 1883. A comienzos del siglo XIX, Valparaíso comenzó a tener mayor protagonismo y notoriedad pública, por ser un importante enclave dentro de las rutas que comunicaban Europa con la costa del Pacífico a través del Cabo de Hornos, gracias a su puerto de gran calado. Inmigrantes ingleses, alemanes, franceses, yugoslavos, además de los españoles, comenzaron a llegar a las costas de esta ciudad. Estos visitantes fueron los que le dieron la particularidad a la urbe que conforma Valparaíso. Se produjo un crecimiento con características particulares en las viviendas erigidas sobre los cerros y en los medios de transporte para comunicar los distintos puntos de la ciudad. Desde la segunda mitad del siglo XIX, había mantenido intacta en casi la totalidad de su arquitectura. Es esta época la que se vivió el mayor auge. Fue el motor que impulsó la industrialización del Chile decimonónico, además que comenzó a formar parte de uno de los motores de la era industrial de la región y del mundo, y rápidamente pasó a ser el principal puerto del Pacífico suroriental, siendo una parada para todos los barcos comerciales que venían de Europa y que obligatoriamente pasaban por el Estrecho de Magallanes. Todo esto influyó en las actividades comerciales y financieras de la ciudad, llevando a Valparaíso a ser la principal ciudad de Chile entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Su expansión se concretó tanto en los ámbitos económicos, sociales, demográficos y urbanos. A principios del siglo XX, Chile era un país en pleno crecimiento, con puertos bulliciosos y ciudades que comenzaban a modernizarse. Entre ellas, Valparaíso destacaba como un centro económico y cultural clave, gracias a su estratégica ubicación frente al Pacífico. Sin embargo, esta misma posición geográfica es una de las zonas más activas del cinturón de fuego del Pacífico, la cual la hacía vulnerable a las potenciales manifestaciones que ocurren en la naturaleza. El año 1906 quedaría grabado en la memoria colectiva no solo por los avances de la época, sino por un suceso que pondría a prueba la resiliencia de toda una región.
El día 16 de agosto de 1906, según relata el informe del Departamento de Geología basado en 3 textos de la historia del país, Valparaíso amaneció con viento sur y el barómetro pronosticaba buen tiempo. Sin embargo, aproximadamente a las 7:30 horas, se comenzaron a registrar varios sismos menores en la región, los cuales fueron percibidos por la población como algo premonitorio, y para las 10 de la mañana, una fuerte lluvia arribó a la ciudad que continuó durante horas. Aproximadamente a las 19:55 horas, cuando la mayor parte de la población estaba comiendo, se oyó un ruido subterráneo, y antes de que este terminara, se produjo el primer terremoto. El movimiento comenzó leve y fue aumentando lentamente en un intervalo de unos 45 segundos. Disminuyó durante otros 15 segundos. Sin embargo, volvió a aumentar con una enorme violencia por 90 segundos más, para calmarse nuevamente durante 30 segundos. Y finalmente volvió a aumentar, aunque sin tanta fuerza como antes, durante otros 60 segundos. De manera que, la duración de este seísmo fue increíblemente de 4 minutos completos, sin que dejara de moverse la tierra, aunque con diferente intensidad. A esto, le siguieron desesperados gritos, alaridos y búsquedas de familiares durante 15 minutos. Dramáticamente, en medio de la oscuridad, un segundo movimiento sacudió a la ciudad a las 20:06 horas, donde se inició leve como el anterior, pero rápidamente alcanzó mayor intensidad y en definitiva, fue mucho más violento, ocasionando la ruina casi completa de la ciudad. Este segundo terremoto, ocurrido tan solo unos pocos minutos más tarde, tuvo una duración de 120 segundos. Catastróficamente, la fuerza del violento terremoto fue con una magnitud de 8.2. Sin embargo, otros datos indican que pudo haber alcanzado hasta una magnitud mayor de 8.4. Valparaíso quedó prácticamente destruida. El barrio El Almendral ardía en numerosos puntos y los muertos se contaban por miles. También se vio afectado el Mercado Cardonal, el Teatro de la Victoria y la Intendencia, además de la Gobernación Marítima en la Plaza Sotomayor y el Muelle Fiscal en el puerto, entre otros edificios. El terremoto fue tan potente que se pudo sentir desde Copiapó, ubicado al norte del país, hasta Concepción en el sur. Se produjeron daños graves en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y otras localidades cercanas, como en la zona central desde Illapel a Talca, además de percibirse desde Tacna hasta Puerto Montt. Los testimonios de los habitantes dieron cuenta de la magnitud de la destrucción y el espanto de aquellas personas atrapadas en los escombros. A los pocos minutos del sismo, se desataron grandes incendios debido a la caída de lámparas de gas y querosén, los cuales no pudieron ser controlados debido a que las tuberías de agua se rompieron por el movimiento telúrico. Se tiene el relato de que un extraño fenómeno atmosférico anterior a los incendios enrojeció el cielo. Pero esa luz macabra no era suficiente para dominar las tinieblas causadas por la quebradura de faroles y lámparas eléctricas y de gas. Asimismo, también generó un maremoto y levantamientos de suelo de alrededor de 250 kilómetros a lo largo de la costa, desde Zapallar a Yico. Según narraron muchas personas, el mar se retiró y dejó en seco la playa al pie del malecón, calculándose que el descenso de las aguas fue de aproximadamente 4 metros bajo el nivel. Al regresar las olas, los malecones impidieron la inundación de la ciudad. Las réplicas ocurrieron durante toda la noche, contándose 56 de ellas durante las primeras 24 horas, causando permanente intranquilidad y sumándose el temor de que la tierra se abriera y de que ocurrieran más maremotos. Terriblemente, el terremoto dejó un saldo de 3.000 personas muertas, esto sin contar a las personas que quedaron en estado de gravedad y que fallecieron después, por lo que pudo haberse incrementado hasta las 5.000 personas fallecidas. Además, se registró un saldo de 20.000 heridos. El gobierno chileno envió ayuda desde Santiago, pero los caminos y ferrocarriles estaban dañados. Los telégrafos quedaron inutilizables, retrasando la llegada de ayuda. Los hospitales se encontraron colapsados, por lo que muchos heridos fueron atendidos en plazas y calles. Argentina, Perú y otros países brindaron su apoyo mediante ayuda médica y víveres. En medio de todo el caos generado en esos momentos, no solo dejó la ciudad en ruinas, sino que también se creó un clima de caos social que derivó en saqueos y una violenta represión por parte de las autoridades. Uno de los episodios más oscuros fue el fusilamiento de saqueadores,
ordenado por las fuerzas militares para restablecer el orden. El gobierno de Pedro Montt y las autoridades locales declararon estado de sitio y enviaron tropas del ejército y la armada. Se calcula que entre 50 y 200 personas fueron ejecutadas en los días posteriores al terremoto. Aunque las cifras exactas son inciertas, hubo una gran controversia en torno a los excesos cometidos por estas medidas, ya que las personas eran juzgadas y ejecutadas sin contar con garantías procesales. Hasta septiembre, todavía se sentían pequeños movimientos sísmicos. Luego del evento, a través del boletín de 1906 a 1908, se concluyó, entre otras cosas, que este desastre mostró la necesidad de desarrollar en este país el estudio de los fenómenos sísmicos. Así también, se apuntó a la importancia de construcciones preparadas para sismos. Tras la gran tragedia, se hicieron estudios profundos sobre los métodos de construcción y se creó el Instituto Sismológico de Chile. El 6 de diciembre de 1906, menos de 4 meses después de ocurrido el sismo, se dictó la Ley 1887, que creó una comisión o junta de reconstrucción, la cual aprobó un plan de reconstrucción con normas antisísmicas más estrictas, en el cual se contempló la rectificación, ensanche y creación de nuevas calles y avenidas en el Almendral, así como abovedar los esteros y cauces de aguas que bajan desde los cerros. Dentro de estas obras, se incluyó el entonces llamado Estero de las Delicias, que corre bajo la actual Avenida Argentina, el llamado Estero de Jaime, que ahora es la Avenida Francia, y el cauce de la antigua calle de la Merced, hoy Avenida Uruguay. También se creó la Plaza O'Higgins y la calle Colón, que no existían. Para 1910, Valparaíso ya estaba en pie, y tenía completamente enrielado su proceso de reconstrucción, aunque muchas obras se prolongaron varios años. El terremoto de 1906 fue una catástrofe que dejó miles de muertos, una ciudad destruida y profundas cicatrices sociales. Sin embargo, también se convirtió en un punto de inflexión para Chile en términos de prevención y gestión de desastres. A pesar de que fue más destructivo que el terremoto de 1905 en Santiago, fue menos mortal que el que pasaría años después en la ciudad de Chillán. Hoy en día, Valparaíso es una ciudad vibrante y llena de vida, donde conviven su legado histórico y su cultura alternativa, pero también presenta problemas como la desigualdad y el deterioro urbano. Cuenta con el reconocimiento de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su arquitectura y ascensores, además de ser la capital cultural del país, ambas en el año 2003. En conclusión, el terremoto de 1906 nos enseñó que los desastres no son naturales, sino el resultado de la interacción entre fenómenos geológicos y vulnerabilidades humanas. Chile ha avanzado enormemente en resiliencia, pero el desafío sigue vigente, especialmente en ciudades con alta densidad poblacional y patrimonio frágil, como Valparaíso. La clave está en invertir en prevención, tecnología, educación y cohesión social, para poder minimizar los daños sociales ante potenciales eventos como un terremoto. Espero que este vídeo te haya entretenido, te agradezco por llegar al final. Si te gustó, apóyame con un me gusta, lo apreciaré mucho. Te dejo aquí otros desastres similares. Hasta el próximo vídeo.